Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech. Vamos a continuar con nuestra temporada de lenguajes de programación. Esta temporada va a ser para que aprendas cuáles son los lenguajes de programación que pueden ser los más comunes, pero vamos a hablar de otros que puede que no los hayas escuchado. Pero ¿qué queremos hablar en cada uno de estos episodios? Queremos hablar acerca del lenguaje, queremos hablar acerca de qué paradigma es, acerca de cómo si utiliza un compilador o es interpretado, qué ventajas tiene, o sea, si es mantenible, si es tipado, tiene un buen rendimiento, si es fácil de realizar pruebas, yo qué sé. Vamos a estar hablando de eso, pero también qué desventajas nos da. Y también vamos a hablar de casos de uso, qué empresas lo usan, en qué situaciones lo usan. O sea, vamos a hablar acerca del lenguaje. No sé hasta qué cuánto profundizar, porque sabes que nuestros episodios no quiero que sea lo más largo posible y que una hora ahí hablando y hablando y pensando, no. Sí quiero ser lo más corto, conciso, y vamos a tener varios invitados porque desconozco a profundidad mucho los lenguajes, así que vamos a tener personas que tienen mayor experiencia y que nos van a hablar de esto. Así que escucha los episodios anteriores porque cuando hablen de compilado, interpretado, si no entiendes, el episodio anterior hablé de eso. Y también si llegan a hablar, pero es que no es mantenible, porque no tiene no buen rendimiento, porque no es fácil de probar, son atributos de calidad que también lo hablo en episodios anteriores en la temporada de arquitectura de software y buenas prácticas. Ahí hablaba de los atributos de calidad. Y también vamos a hablar que esos lenguajes de qué paradigmas son. Así que el día de hoy voy a hablar sobre eso. Para empezar ya en nuestro próximo episodio, hablar acerca de los lenguajes. Pero ya tienes los conceptos claros, si es compilado, interpretado, mantenible, fácil de probar, esto, lo otro, qué paradigma. Así que te recomiendo este episodio. Vamos a hablar de los paradigmas de programación. Y estos paradigmas es una clasificación. Hablamos en nuestro episodio anterior que se podía clasificar los lenguajes como viejos o nuevos, o por decirlo, por generación. Entonces, que estamos en una cuarta generación y ya estamos empezando una quinta generación, que también se pueden clasificar por que son lenguajes de alto o bajo nivel. Entonces vemos como un bajo nivel, como un C, de pronto como un assembler, pero de un alto nivel en el cual tiene otras capas que lo hacen más abstracto, que lo hacen más fácil de aprender, de memorizar, de asociar, como lo es Java, como lo es Python u otro lenguaje. Pero también una clasificación importante es por paradigmas. Y los paradigmas es al final cómo se crea un lenguaje a partir de unos principios. Y estos principios fueron creados pues por alguna razón específica, porque quisieron solucionar un problema de alguna forma, porque también ya hay nuevos retos, entonces esos nuevos retos generan unos nuevos principios y por esto se genera un paradigma. Entonces vamos a hablar de los diferentes paradigmas de programación. Así que empecemos por el más clásico, creería que es el más antiguo, y es el paradigma de programación imperativa o por procedimientos. Este es el que vemos normalmente si alguna vez programado en C, si no lo has hecho, pues sería bueno que lo intentaras, porque es un lenguaje que no sé si es el más usado en ese momento, no creo, pero sigue siendo el core de muchos de los sistemas de bajo nivel, como los sistemas operativos, de appliance, o sea, de hardware y otro.
pues puede ser. Entonces es bueno entenderlo y ver cómo era. Yo programé en la universidad y ver cómo era eso de un poquito más complejo y pasar a un paradigma como orientado a objetos, pues se vuelve mucho más sencillo. Ahora, esto es programación imperativa, que también lo vemos en lenguajes como Java también o como Python, sino que es que ahora voy a explicar estos lenguajes como Java, Python, Ruby y demás se vuelven programación multiparadigma, pero o sea que soportan imperativa. Imperativa es que le decimos al ordenador cómo hacer las cosas. O sea, le decimos en los algoritmos, mire, es que yo necesito buscar, pero el buscar en verdad estoy haciendo el algoritmo para buscar. ¿Sí? Entonces, estoy diciéndole cómo hacer las cosas, siempre lo hago. Es muy diferente, ahora vamos a ver, a una programación declarativa. Entonces, imperativa, como su nombre dice, de imperativa o por procedimiento, es que nosotros le decimos cómo hacer las cosas. O sea, las cosas en forma de qué? De algoritmos que ya lo hablamos. Este lenguaje se ve en lenguajes como Assembler, en lenguajes como C, en lenguajes como Basic, lenguajes viejitos, pero también te digo, se ve y lo hacemos en lenguajes como Java, en lenguajes como Python y demás. Cada vez estos lenguajes se van volviendo multiparadigma, van soportando otros paradigmas, pero desde el principio han sido imperativos. Siempre decimos cómo hacer las cosas. Entonces te doy un ejemplo para que quede más claro. Si has programado ahora pronto en Kotlin o en Java o hasta en Python, vas a ver algo llamado lambda. Y en los lambda vas a ver que tú dices, yo tengo una lista y voy a filtrar por donde la edad, digamos, estás una lista de personas de donde la edad sea mayor a 20. Mira que ella está diciendo el qué, pero tú no estás haciendo el algoritmo de cómo hacer ese filtro. Entonces, a eso es lo que va la programación declarativa, pero la programación imperativa tenemos que recorrerlo, ¿sí? Y hacer un diferente algoritmo para hacer ese filtro y obtener una nueva lista de los que son mayores a 20. El próximo paradigma, voy a dejar como de último orientado a objetos porque es un paradigma que es más largo y quiero profundizar un poquito ahí. Así que hay un paradigma llamado por eventos en el cual es un paradigma, se basa en sucesos que ocurran. O sea, que cada vez que ocurre un suceso, que lo podemos llamar como un evento, pues se va a disparar. Esto, como te digo, puede verse en diferentes lenguajes de programación. También existe la programación declarativa. Y la programación declarativa es como lo contrario de la programación imperativa, que la programación declarativa lo vemos en que decimos el qué, más no el cómo. O sea, decimos qué hacer, pero no le decimos cómo hacerlo. Entonces ahí viene el ejemplo que te contaba de el filter. Entonces tú dices, tengo una lista de personas y quiero filtrar donde la edad sea mayor a 20. Pero además quiero ordenarlo por la edad también. Entonces mira que tú lo declaras y dices, ¿qué hacer? Eso es lo que tú deseas. Y él te va a retornar la lista filtrada y ordenada. Pero tú no estás haciendo como tal el, el, el algoritmo. Entonces, la programación declarativa es una, es, es una forma de escribir el problema y también va de la mano con la programación funcional. Y la programación funcional está basada en predicados. Es como lo te dije ahí, el filtro donde la edad sea mayor a tal, ¿sí? Entonces se basan esos predicados y los dos pues van de la mano, la declarativa con la funcional. Y estos tienen varios componentes, pero te voy a hablar de pronto, te voy a nombrar cuatro, que son que todas sus funciones son primera clase, por ejemplo, como funcional. Y es porque las funciones son de primera clase. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitan estar dentro de una clase. Tú puedes crear funciones sin estar dentro de una clase, que normalmente en un paradigma como orienta a objetos, que lo voy a hablar más ratico, pues tienes que tener una clase y adentro de las clases las funciones. También en el paradigma funcional y declarativo se da un concepto importante que se llama las funciones de orden superior. Las funciones de orden superior es que recibimos como parámetros o retornamos
en una función o una función. O sea, en un parámetro recibimos una función o también podemos retornar una función y se puede implementar por medio de una lambda. También otro componente importante en relación funcional y declarativa son la inmutabilidad. Y la inmutabilidad es que las variables son inmutables, o sea, no cambian. Y hasta de pronto los objetos. Y esto ayuda a que no haya efectos colaterales. Y estos efectos colaterales es que de pronto entre la función cambia el estado de un objeto que de pronto no es parte de esa función o cambie el valor de una variable global o algo así. Esto da un efecto colateral que puede traer problemas y hace que la función no se comporte de la misma forma. Entonces, la programación funcional trata de que sea inmutable y que no tenga esos efectos colaterales. Así que la programación declarativa, programación funcional, pues vienen de la mano y lo que tratan es decir, el qué, describir el problema para que, pues, como programadores nos enfoquemos en el qué queremos, más no enfocarnos en cómo específicamente hacerlo. Le digo que estos lenguajes están eh, son específicos, no son lenguajes de propósito general, que lo hablábamos en el anterior episodio. O sea que no puedo crear a veces de pronto algo, voy a crear con este lenguaje, solo con ese lenguaje voy a crear un super sistema bancario. De pronto no, porque son más específicos, porque si ves, colocas, haces el qué. Entonces, ejemplo, vemos librerías ahora en Android, algo que se llama Jetpack Compose. Y Jetpack Compose, si no eres desarrollador de Android, es un nuevo toolkit para hacer interfaces gráficas en Android. Y esto usa promoción declarativa y funcional. Y lo que permite es que yo declare cómo quiero mi interfaz gráfica, pero no le diga cómo hacerla, como un XML y demás, no que solo diga, declare, yo quiero un texto y quiero además un label y quiero además que este label tenga este ancho y ya, listo. Entonces estoy declarando qué quiero y ponga este valor en este label, más no estoy diciéndole el cómo hacerlo, ¿ok? También existe la programación lógica, otro paradigma, que pues está más representado como en lenguajes que son un poquito de inteligencia artificial o algún procesamiento de machine learning como Prolog u otro, más basado en lógica. En verdad no tengo experiencia en nada de estos paradigmas. También he escuchado sobre paradigmas de programación con restricciones, que también Prolog lo soporta, como te digo en este episodio, hay paradigmas que son específicos para algunos problemas, así que estos no son de propósito general. Existe la programación multiparadigma, que es que lenguajes soportan varios paradigmas. Entonces ahí es donde de pronto Python, ahora Kotlin, soportan diferentes paradigmas. O sea, tú puedes hacer programación imperativa declarando un cómo hacer las cosas, pero también puedes hacer programación declarativa en algunas librerías o con algunas bibliotecas o en algunos casos específicos. Así que estos programas tienen varios, varios paradigmas para que tú en algunos casos uses dependiendo de tu problema, porque son ya lenguajes de propósito general. Y existen los lenguajes específicos de dominios, o que se llaman los DCLs o Domain Specific Language o lenguaje específico de dominio. Yo hablo de esto en mi primer episodio, en mi podcast, hablo sobre DCL. No sabía qué hacer cuando empecé el podcast, dije, voy a hablar de esto. Entonces ahí explico un poquito de DCL, pero lo que es DCL es que yo creo un lenguaje muy específico y lo puedo crear este lenguaje a partir de otro lenguaje. O sea, digamos, yo puedo hacer un lenguaje a partir de Kotlin o desde Python o algo así, puedo crear un DCL. Y eso es algo muy específico. Ejemplo, SQL. SQL es un lenguaje, ¿para qué? Para consultas, solo sirve para eso. Y mira que es un lenguaje SQL, es un lenguaje de dominio, o sea, solo para un dominio específico que las consultas, pero también es de tipo declarativo, porque tú dices qué deseas obtener, más no el cómo en un SQL. Pero también puedes hacer bibliotecas basadas en otro lenguaje que
al final son un lenguaje específico de dominio. Entonces yo puedo crear, yo quiero crear una biblioteca para que hagan el registro de analíticas y consulten las analíticas de una plataforma X. Entonces tú creas un lenguaje específico para eso. Entonces el desarrollador va a tomar tu biblioteca, ejemplo, en Kotlin o en Python, y lo que va a decir es, por favor, créeme una analítica a esta plataforma o consulte las analíticas que tengan este nombre y la fecha. Mira que ahí estás creando algo declarativo, pero también es un lenguaje específico. Ahora, existe la programación orientada a objetos, que es la más escuchada y la más común. Está basada en el imperativo, que ya lo hablamos, pero encapsula elementos que lo llamamos como objetos. Entonces, la programación orientada a objetos ya fue algo creado en los años 90 para solucionar varios problemas que tenía la programación imperativa o procedimental, como era la C. Primero teníamos algo que no estaba muy bien organizado. O sea, no era modular. Yo recuerdo en C, uno podía tener varios archivos, pero pues no había una forma muy clara de poder modular. Sí había algunas cosas, pero a veces eso era un archivo de 10.000 líneas de código, con puras funciones y demás. Entonces, la reutilización era compleja, tener cohesión, era muy acoplado y lo que se quiso es dar, bueno, en verdad nosotros estamos modelando sistemas, ahora sistemas de la vida real, o sea, estamos modelando, vamos a crear un sistema para envíos, estamos modelando un sistema para crear cuentas y manejar cuentas, estamos creando sistemas para movilizarme. Entonces, miren que esos son contextos de la vida real. ¿Cómo llevamos eso a la programación? Y lo que hicieron fue crear como este paradigma que permite poder abstraer el mundo real al mundo como más abstracto, que es el mundo de la computación. Entonces, ¿cómo abstraemos eso? Entonces ahí nacen varios como conceptos o principios que nos da la programación orientada a objetos. Entre esos la abstracción, que es poder mirar del mundo real y extraer eso y poder plasmarlo en un objeto, y cada objeto muy bien cohesionado. También explico cohesionado y esto en otros episodios. Y cohesionado es que al final esté lo que debe estar dentro de ese objeto y también sus comportamientos, o sea, ese objeto que hace. Y me doy un ejemplo muy básico, que es, vamos a extraer, a diseñar un sistema para un taller mecánico de autos. Entonces, el auto es un objeto y ese objeto, que ese auto tiene unos componentes, unos atributos, y es que tiene un motor, tiene llantas, tiene, mm, no sé mucho de autos, pero bueno, tiene timón, tiene demás, pero también tiene unas operaciones, unos comportamientos, que es acelerar, que es frenar, que es girar. Entonces, eso es traer del mundo real al mundo de objetos, al mundo de la programación por medio de extraer eso como un objeto. Entonces, la abstracción es importante y es algo que se va aprendiendo poco a poco cuando programas en este paradigma. También hay varios principios como el encapsulamiento, y es que tengamos en ese objeto, tengamos todo lo necesario, todo lo pertinente a ese objeto o a esa entidad. O sea, si es un carro, yo no puedo tener ahí, yo qué sé, eh, envío, ¿sí? Pues no puedo tener nada de envío porque en verdad es un auto, por decir algo. Entonces tengo que tener los atributos necesarios en esa entidad, y eso es lo que llamamos encapsulamiento. Podemos tener herencia, que es otra propiedad, o sea, que yo puedo heredar de otros objetos sus comportamientos o atributos. Entonces, de pronto, yo construí primero un carro, un Tesla, un supercarro eléctrico, pero después hice otro carro mucho más económico basado en el Tesla, y pues ahí lo que hice fue heredar algunas cosas, pero le di otro comportamiento. Entonces, a eso es lo que llamamos como herencia. Heredar, sí, una jerarquía que heredo propiedades y comportamiento, pero puedo cambiar ello en lo heredado, ¿no?
El programa orientado a objetos nos da más modularidad, o sea, podemos subdividir la aplicación en pequeñas partes para que sea más mantenible y además reutilizable, que de pronto los lenguajes anteriores a orientado a objetos no nos ofrecían. También tenemos el principio de polimorfismo, que es que un objeto se pueda comportar de diferentes formas. Entonces, podemos ser que tengamos una referencia, por decirlo así, en el cual digamos, hay un auto y el auto acelera, pero si yo tengo un auto que es un Tesla y tengo otro auto que es un Ferrari, pues los dos tienen el mismo comportamiento de acelerar, pero uno puede acelerar más que otro. Entonces miren que al final el objeto que es un auto se puede comportar de diferentes formas y eso nos permite muchas cosas en la programación cuando pues programamos orientado a objetos. Así, la programación orientada a objetos se vuelve algo muy, muy importante, algo muy usado con estos principios y puedes ver de pronto algunos más, pero pues es uno de los lenguajes más, de los paradigmas eh, más fundamentales, por decirlo así, o que más pues los encontramos y porque son multiparadigmas nos ayuda a poder y de propósito general nos ayuda a poder crear sistemas de todo tipo. Bueno, esto es lo que te quería contar en este episodio. Espero te haya gustado. Así que vamos a hablar en los próximos episodios sobre lenguaje de programación. Ya tienen los conceptos claros para que si te hablamos de un paradigma u otro, pues entiendas de qué estamos hablando. Así que recuérdalo compartir, recuerda darle like y nos vemos en otro episodio. Chao, chao.